de Sin Censura y le agradezco por su paciencia al estimado Rodrigo Benedit, que ya está también listo para hablar sin censura. Rodrigo Benedit, economista experto en temas energéticos, te saludo con mucho gusto. Tengo entendido que estás en Venezuela, Rodrigo. Gracias por esperarnos. No, no te preocupes. ¿Cómo están? Un saludo. Estoy aquí en Caracas en este momento y sé que vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué no entramos con la disputa de 30,000 millones de dólares? Esto que publica precisamente la jornada, querido Rodrigo. Estados Unidos está resolviendo con el gobierno mexicano disputas con empresas del sector energético que involucran más de 30,000 millones de dólares en inversiones estadounidenses. Así lo declaró el embajador Ken Salazar, y esto no es poca cosa. Sí, no es poca cosa. No es poca cosa, sin duda. Sin embargo, tampoco da muchos datos, no da nombres, y uno puede ir suponiendo qué es lo que más les interesa a Estados Unidos en todo caso. Hay una ligera, un error sobre pensar que lo que más le interesa a Estados Unidos es la transición energética y la inversión en energías limpias, porque no existe tanta inversión en eso. ¿En qué se concentran? Particularmente Ken Salazar, que es un político tejano, y Greg Abbott, que es el gobernador, que llegó a decir en algún momento durante la campaña de Trump que era más poderoso que Vladimir Putin. Les interesa mucho seguir vendiendo, o les interesaba, porque hoy tuvimos un cambio de timón bastante interesante, pero lo que les interesaba hace poco, cuando la CRE empezó a detener los permisos de almacenamiento y de importación de combustibles, era seguir vendiendo gas natural, del cual dependemos muchísimo para la generación de energía en las plantas de ciclo combinado, tanto de CFE como de la iniciativa privada, y seguir vendiéndonos combustibles que eran diésel, que ya hemos reducido bastante a partir de la estrategia de CENER y del presidente, claramente, y gasolina. Entonces, lo que está diciendo Greg Abbott justo, y una carta de legisladores tejanos, sobre todo, cuando el presidente López Obrador visitó Estados Unidos, era, por favor, díganle al señor López Obrador que libere los permisos para que nuestros combustibles sigan fluyendo eh, sin ninguna traba hacia México. Eso era lo más importante. Lo otro es el tema de Talos, que lo vimos en algún momento. Hay un yacimiento que cuando se hicieron las rondas de adjudicación para exploración, las famosas rondas, la ronda cero, hay que recordarlo, es esa que se le dio oportunidad a Pemex para decidir qué yacimientos podía quedarse. Es decir, antes de sacar al mercado eh, las ofertas, las subastas de los yacimientos, le dijeron a Pemex en una ronda llamada Ronda Cero, ¿cuáles quieres quedarte para explotar? Es decir, en cuáles crees que tienes mayor capacidad, ya sea porque sea en aguas someras, porque tienes la tecnología, porque es más fácil, porque te es más rentable, porque ya tienes estudios que te dicen que ahí hay petróleo, etcétera. Ya nos decía funcionarios de Pemex, de la administración anterior, no recuerdo los nombres en este momento, pero están documentados en prensa, que ya se tenía muy estudiado el caso de este yacimiento Sama y se sabía el potencial que tenía para producir, para extraer petróleo, porque además es en aguas someras, es decir, que no se necesita
demasiada inversión ni mucha tecnología, como en aguas profundas, donde tienes que colocar plataformas, corres mucho más riesgo para saber si existe o no, taladrar en alta mar es mucho más complejo, etcétera. Esto es un yacimiento que está pegadito a donde vamos a tener la refinería Olmeca. Entonces, curiosamente, Pemex no reclamó este yacimiento en la ronda cero, y en la única ronda que se realizó con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Talos Energy, donde por cierto un ex socio del consorcio que encabeza Talos es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, ganaron la adjudicación de este yacimiento. Ahora, pegadito a este yacimiento está otro que sí le pertenece a Pemex. Y en la política, en el cambio de administración y la política energética de CENER, en donde además se clausuraron las rondas, lo que dijeron es, a ver, aquí tenemos un yacimiento compartido, lo que vamos a hacer es revisar quién tiene la operación de este yacimiento, porque están pegados, es un único. Y para operar los pozos de este yacimiento, al final decidió la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y sobre todo la Secretaría de Energía, con un auditor independiente, que quien tenía la posibilidad técnica a partir de un puntaje que se realizó, que es público, que era Pemex quien debía encargarse de la operación de este yacimiento. Y Talos participar en él, es decir, no sacar. Sin embargo, claramente hubo inversión de Talos en una parte de este yacimiento, se hicieron un cabildeo espectacular, se mostró, llevaron a muchísimos periodistas a la zona, les mostraron todo lo que habían invertido, etcétera, y eso es algo de lo que Ken Salazar dice que está en disputa. Ahora, si bien en el caso de electricidad no teníamos nada que nos protegiera en el TEMEC, en el caso de hidrocarburos sí. Y al final, bueno, tienen la facultad de irse a algún panel para poder solucionar esta disputa. Ellos tienen bastantes, nosotros también tenemos disputas con ellos sobre muchos temas. Hoy salió justo un artículo donde nos dice que si hay un país donde mayores trabas al comercio internacional existen, es Estados Unidos. Y así fue, esa es su historia. El país con más proteccionista que ha existido en la historia del comercio internacional es Estados Unidos, por mucho. En este momento, bueno, pues ya están defendiendo intereses, es normal, pues para eso les pagan, para defender literalmente, ¿no? Muchos de los donativos de los partidos vienen de empresas dedicadas a la energía. Muchas de los donativos de los políticos, tanto demócratas como republicanos, que pertenecen a distritos de Texas, y el mismo gobernador Abbott y el mismo Ken Salazar gozaron siempre de los donativos que, repito, son públicos, de empresas petroleras y de comercializadoras de materias primas. Y bueno, no solo, no sé si está en el gran interés del pueblo estadounidense que exporten combustibles, porque justo hoy se filtró ahí en Bloomberg que la Casa Blanca estaba sopesando ponerle un control a la exportación de gasolina, para que te des cuenta de lo importante que es la seguridad energética, y que el debate que tuvimos hace unos pocos días, unas pocas semanas o meses sobre justo tomando como pretexto la reforma energética,
la reforma eléctrica, perdón, es pues que claro, tenemos que tener un suministro seguro, continuo, estable, y la recuperación del Sistema Nacional de Refinación, la compra de Deer Park y la construcción de Dos Bocas, en este momento le dan la razón completamente al presidente López Obrador y la política que diseñó desde el inicio. Claro. Oye, Rodrigo, tú estás en Venezuela. Ha sonado por allá que Juan Guaidó fue entrevistado en exclusiva por Carlos Loret de Mola en esta entrevista en la que lamenta que no hubiera representantes de Venezuela en la cumbre de las Américas y habla de que no hay levantamiento de sanciones ni a Maduro ni a su entorno. ¿Se habla de esto allá? ¿Y qué piensas de esto de resucitar también a Juan Guaidó en momentos en que lo que circuló fue como literalmente lo dejaron hasta sin camisa? En un restaurante por allá en Venezuela. ¿Qué piensas de esto? Que para mí es, a lo mejor soy muy exagerado, la confirmación de lo que muchos han señalado de una red conservadora que no solamente pues nos opera en México, sino que es una red conservadora que tiene sus tentáculos internacionalmente. En este caso, Juan Guaidó no creo que haya sido muy arrinconado, cuestionado por Carlos Loret de Mola en esta entrevista a Rodrigo Benedicto. Bueno, la verdad es que no sonó, digamos, esta entrevista que hizo Loret de Mola a Juan Guaidó, aquí pasó completamente desapercibida, sobre todo por dos cosas. Hace 2 semanas, él renunció a cualquier partido, es decir, él no pertenece a ningún partido y lo decidió hace bastante tiempo para poder presentarse como, digamos, una figura de unidad de la oposición, que no le funcionó muy bien. Al final, pensaba ir al occidente del país, en una ciudad muy conocida, Maracaibo, que es la segunda ciudad más poblada de Venezuela, y ahí, entre los mismos partidarios de la oposición, se agarraron a sillazos cuando supieron que iba a llegar Juan Guaidó, cual impidió que se llevara a cabo el evento. Después de eso, regresó, digamos, a una especie de pues, gira, porque ha estado bastante guardado en los últimos meses, sobre todo después de la elección parlamentaria, donde perdió su propio distrito. Él no participó, pero bueno, lo barrieron completamente a su partido. Y se presentó en un restaurante en el centro occidente del país, en un estado que se llama Cojedes, y ahí de repente lo agarraron, lo encararon y se calentaron muchísimo, que terminó con estas fotos de empujándolo sin camisa, etcétera. Aquí hay diferentes encuestas donde van mostrando quiénes son los personajes que más popularidad tienen, y la verdad es que aunque es difícil hacer una encuesta en Venezuela por muchas condiciones, Juan Guaidó es de los que menos simpatías despierta entre la población. Y no solo entre ellos, sino además la oposición, es decir, una parte importante de la oposición prácticamente quiere deshacer de él, perdón. Algunos lo tildan de traidor, otros lo tildan de prácticamente de haberse un corrupto y haberse llevado el dinero de las empresas, de los activos que Estados Unidos sancionó y se quedó como una refinadora muy importante llamada Citgo, que era quien compraba el petróleo venezolano en Estados Unidos, lo refinaba y luego le regresaba a Venezuela una parte en combustible y una parte la destinaba al mercado estadounidense, que fue lo que provocó el desabasto de gasolina en Venezuela, junto con también la empresa estatal padeció
de algunos de problemas técnicos derivados de varias cosas. Se entiende que aquí también, como en todas partes, existen problemas en cuanto a, no sé, problemas en las gerencias, incluso actos de corrupción internos, etcétera, y son muy ventilados, pero también la misma empresa estatal de la petrolera, pues se vio completamente cortada de cualquier servicio técnico a sus refinerías porque pues ninguna empresa que diera mantenimiento a sus refinerías podía entrar sin que fuera sancionada por Estados Unidos. Es rarísimo que Loret de Mola haya entrevistado a Juan Guaidó y que le haya dado un espacio, sobre todo porque, bueno, Estados Unidos lo abandonó completamente. Es decir, ya no le dicen presidente interino, le dicen líder de la oposición, lo cual tampoco lo es. Es decir, no es el líder de la oposición. Si hacemos una extrapolación entre quién representaría a Juan Guaidó en México, te podría decir que es Sandra Cuevas. Ese es el nivel de Juan Guaidó. Es como si alguien reconociera a Sandra Cuevas, la presidenta interina de México. Ese es el nivel. O sea, ni siquiera está en ligas mayores. Pues. Bueno, eso le preguntaban a Nancy Pelosi recientemente en la fallida Cumbre de las Américas, por qué, si se hablaba tanto de la migración y de la migración venezolana en particular, no se había invitado al presidente Juan Guaidó, y Nancy Pelosi dijo, ¿quién? Literalmente lo dijo, y la reportera tuvo que repetirle, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, al que ustedes reconocen como democráticamente, etcétera. Y bueno, pues ya Nancy Pelosi dijo, no voy a hablar de él, lo que vamos a hablar de aquí es del presidente de Estados Unidos, etcétera. Es decir, lo evadió completamente. La Unión Europea, que fue durante mucho tiempo un sostén, digamos, sobre su reconocimiento como presidente interino, porque presidía un poder que era la Asamblea Legislativa, que ya cambió, es decir, la Asamblea Legislativa que él llegó a presidir y por la cual se declaró presidente interino, esa asamblea ya tuvo elecciones nuevas, ya se renovaron todos los diputados, ya su escaño fue perdido, él no pertenece a ningún poder en este momento y, como te repito, tampoco lo reconocen los líderes de oposición, que sí existen, que sí son vociferantes, que incluso algunos piden así directamente intervenciones militares, Claro. etcétera. Pero no, o sea, el nivel, te repito, si lo extrapolamos, para México Juan Guaidó sería alguien como Sandra Cuevas en cuanto a nivel, número de votos, etcétera. Es decir, su diputación, cuando fue electo, fue plurinominal porque no pudo ganar su distrito uninominalmente y no fue más allá de 70 y tantos mil votos. Pues. Y a partir de ahí se declaró presidente. Por eso lo considero extraño que tiene un poco más que ver con lo que tú dices de colocarlo en una agenda en nuestro país para decir que México, que fue quien pidió algo muy simple, que era que invitaran a todo mundo a la Cumbre de las Américas, se junta con dictadores, ¿no? Pero bueno, pues eso es. Para cerrar, opinión, comentario, tema, Rodrigo Benedict. Claro, no, bueno, a ver, México está haciendo en este momento estos dos temas que mencionaste. Creo que la seguridad energética es algo súper importante, la recuperación de las refinerías que propuso el presidente, concluir la construcción de Dos Bocas y ponerla a funcionar, va a ser algo que nos va a dar tranquilidad en cuanto a precios, en cuanto a que no existe escasez. Eso es importante. Y la segunda es que la política exterior de México no ha cambiado. La política exterior de México se constriñe a la Constitución, no hay intervención, se respetan los derechos humanos,
Pero además, algo importante es pues develar la hipocresía, es decir, mientras en Venezuela, que tiene todos los problemas que se puedan tener, como cualquier país latinoamericano, existieron elecciones donde se eligió a un presidente. Bueno, pues tenemos relaciones con Arabia Saudita, que es una monarquía absolutista, que es la única que existe en el mundo. Tenemos a Qatar, que también es un emirato absolutista. Tenemos relaciones con Birmania, que tiene una junta militar, tuvo un genocidio horroroso hasta el año pasado. Entonces, y ahí hay embajadas estadounidenses, y no solo eso, hay un mundial que viene en uno de estos países próximamente. Eso es lo que creo que deberíamos reflexionar un poco en cuanto a la relación que tenemos con los países. Arabia Saudita presidió en algún momento el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras que cuando apoyamos a Venezuela como región para que ocupara un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, se nos tildó de apoyar a dictadores, etcétera. Bueno, ese es el tema. Y te agradezco mucho, como siempre, la invitación, Vicente. Un saludo para todas y todos por allá. Gracias, Rodrigo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te busque? Claro, bueno, cada 15 días escribo en La Lista y también en el Heraldo, una semana y una semana. Por aquí nos vemos los jueves y siempre estoy activo en el Twitter que aparece ahí en tu pantalla, que es RO Benedict, y en mis demás redes como Rodrigo Benedict. Muy bien, pues te mando un abrazo hasta Venezuela. Gracias por hacer posible este enlace. Cuídate mucho, mi querido Rodrigo. Igualmente, un abrazo grande, Vicente. Gracias. Déjeme seguir. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.